Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 398, La intriga de Hipólito. La carta de Bianca no fue larga. La duquesa de Taranto simplemente declaró que la niñera de Lucrecia, a quien habían estado siguiendo bajo las instrucciones de Ariadne, ya había fallecido y no podía ser una pista útil. Sin embargo, solo mencionó que habían aparecido nuevos testigos que podían probar la infidelidad de Lucrecia y que Hipólito no era el hijo biológico del cardenal. La última línea de la carta también terminó limpiamente. Cuando regreses a San Carlo, le enviaré los nuevos testigos y las pruebas obtenidas, así que no dude en contactarme en cualquier momento. Ariadne sonrió levemente. ¿No lo haces bien? Era una carta de negocios de un noble que no desentonaría en ningún lugar. Bianca, al regresar a Taranto, recibió el consejo de Ariadne de que intentara gestionar parte de su feudo directamente. La joven duquesa siguió fielmente ese consejo. Bianca se hizo cargo de una parte de la gestión del feudo que había dejado completamente en manos del vizconde Genaroso, y sus resultados no fueron tan malos. La carta de la duquesa de Taranto, que antes parecía una nota privada de una niña, ahora tenía el aspecto de una carta oficial en toda regla. Pero la satisfacción de Ariadne por el rápido progreso de Bianca duró poco, y se centró en el contenido de la carta. Por fin. Revelar el nacimiento de Hipólito al cardenal era algo que Ariadne había anhelado desde la muerte de Lucrecia. Por fin podía echar de la casa a esa molesta sanguijuela. Calculó cuánto tiempo tardaría. Si enviaba el correo más rápido a Taranto ahora mismo, tardaría una semana en llegar y otra semana en regresar. Esto se basaba en el tiempo de viaje cambiando de caballo día y noche. Pero Bianca claramente dijo testigo. ¿Hay un testigo? ¿La niñera murió? Ariadne pensó que probablemente era alguien cercano a la niñera. Para saber esta historia, tendría que ser alguien cercano a Lucrecia en su juventud. Entonces, con alta probabilidad, sería una mujer y entre ellas, una mujer de bastante edad. Una mujer de mediana edad o una anciana no podría cabalgar día y noche cambiando de caballo, por lo que es más razonable tomar un poco más de tiempo que el mínimo. Habiendo pensado hasta aquí, Ariadne escribió rápidamente una respuesta para Bianca. Por favor, lo antes posible. Y Ariadne detuvo la pluma por un momento y reflexionó. Quería anunciarle a Bianca la noticia de su matrimonio. Pero no estaba segura de si la carta llegaría a su destinatario de forma segura. Por supuesto, era una carta enviada directamente por una persona de confianza, por lo que la pérdida o el robo no se consideraban un riesgo real, pero de alguna manera se sentía incómoda. Ese era el daño que el incidente de la Riesa había causado en todo San Carlo. Al final, solo escribió brevemente. Yo también tengo noticias que deseo compartir con Bianca. Como se trata de un asunto algo difícil de transmitir por escrito, por favor, envía un mensajero de confianza. Se lo comunicaré verbalmente. Me alegra que te estés convirtiendo en una gran monarca. Espero que siempre estés sana y bien. Ariadne escribió bien la carta, la selló con cera y se la entregó a su subordinado. Habiendo terminado todo lo que tenía que hacer, y ahora solo le quedaba esperar, Ariadne reflexionó profundamente sobre la curiosidad que llenaba su mente. ¿De quién será hijo Hipólito, después de todo? El siguiente paso fue una reunión con Julia. Rafael había prometido regresar a la capital antes de la reunión del Concilio de San Carlo, pero antes tenía que pasar por el monasterio de Aberluce. Por esa razón, Ariadne se reunió con Julia a solas, llevando la carta que Rafael le había escrito. Julia, que saludó a Ariadne con alegría, tomó la carta de su hermano y la abrió de golpe, pero mientras leía las líneas, su rostro se fue desfigurando. ¿Mi hermano te contó mi historia? Desde el punto de vista de Julia, había confiado en Rafael y le había contado sus secretos. La razón por la que no se lo había contado a Ariadne era porque no era un simple romance. Al principio era porque no era un romance que pudiera contarles a sus padres, pero cuanto más conocía la situación de la otra persona, más importante era que la historia no se filtrara por su bienestar y seguridad. Pero que él se lo contara todo a Ariadne y Alfonso sin consultarla. Además, la carta de Rafael no era muy amable. No era por preocupación por la seguridad o el secreto, ya que Alfonso y Ariadne llevaban la carta directamente.
Rafael, para empezar, no tenía mucho interés en los demás. El ambiente de San Carlo era tan insignificante como la historia de que existen fantasmas. La brevedad de la carta de Rafael se debía puramente a su carácter perezoso. No debes pensar que puedes mantener tu historia en secreto para siempre. Cuéntale todo a la señorita Ariadne, y explícale a tu amante que puede y debe contarle la verdad a la pareja del príncipe Alfonso. La carta que le escribió a su hermana era bastante condescendiente. Ariadne, al ver la expresión de Julia desfigurarse en tiempo real, agitó las manos. Rafael solo dijo: deberías hablar con el novio de Julia. No sé los detalles en absoluto. Aunque fingía inocencia, Ariadne apenas contenía la creciente curiosidad. ¿Quién es el novio para que sea así? Había un noble de Gálico en la capital, porque la historia de amor de Julia es una novedad para mí. ¿Cómo es posible que no me lo haya contado a mí también? Si la expresión de Julia no hubiera sido tan seria, Ariadne la habría agarrado por el cuello y la habría sacudido. ¿Quién es? ¿Quién es para que sea un secreto incluso para mí? Oye, Julia. Pero ahora era el momento de construir una relación con Julia. Ariadne decidió confesar primero su propia situación. Me casé. Ante esta declaración explosiva, Julia olvidó por un momento todas sus preocupaciones y miró a Ariadne con los ojos muy abiertos. Abrió la boca y preguntó un momento después: ¿con el príncipe Alfonso? Ariadne asintió en silencio. Julia permaneció en silencio por un momento, luego se rió a carcajadas. ¡Qué bien! ¡Felicidades de verdad! Ariadne, que había estado temblando sola durante ese breve silencio, suspiró aliviada. ¿Dónde te casaste? ¿No puedes contarme esta historia de matrimonio? Julia era completamente amable y totalmente cooperativa. Por un momento se le había helado la sangre al pensar que Julia podría ver con desaprobación el siguiente romance de Ariadne debido al desamor de su hermano Rafael, o que podría sentir celos de su amiga que había logrado casarse mientras ella misma estaba en un romance difícil. Pero después de recibir las sinceras felicitaciones de Julia, su corazón se derritió. Julia sonrió, tomó la mano de Ariadne y la estrechó. Sabía que te iría bien. Recordó la primera vez que Ariadne apareció en la sociedad de San Carlo. Una adolescente con el aspecto de una gallina medio desplumada, sentada incómodamente junto a la amante de Demare y la joya de la corona de Demare, con una actitud inusualmente tranquila. La vestimenta de Ariadne, que intentaba pasar desapercibida en la lujosa mansión de Demare con poco dinero, precisamente por eso llamaba la atención. A los ojos de Julia, que había crecido rodeada solo de cosas buenas desde su nacimiento, esa extraña inconsistencia era inmediatamente visible. Seguramente habría quienes la despreciaran y la odiaran. Pero Julia, por el contrario, se había quedado asombrada por la creatividad de Ariadne al superponer otras cosas para crear algo similar a los artículos que se usaban en la sociedad. Esta chica llegará lejos. Sin embargo, no se imaginaba que no solo se convertiría en la nueva rica más grande de San Carlo, sino también en la princesa consorte del príncipe Alfonso. Ariadne preguntó sonriendo. ¿De verdad salió bien? Casarse no era el final. Aunque Alfonso y ella habían confirmado que nunca podrían separarse, Ariadne todavía tenía una montaña de obstáculos por delante. La aprobación del rey, la proclamación del matrimonio secreto, la investidura como princesa consorte. Alguien podría considerar que otros casos, en los que solo se casan con la bendición de todos, son un matrimonio mejor. Además, Julia. Eras del bando del conde César. Julia, ante las palabras de Ariadne, finalmente recordó el debate entre el príncipe Alfonso y el conde César que había tenido lugar en algún momento y se rió a carcajadas una vez más. Agitó ambas manos y protestó. No, no. El duque César es guapo, pero para casarse, el príncipe Alfonso es mucho mejor. Oh, oh. Pero Ariadne fue persistente. Su cara es mejor. Julia se puso seria. No hagamos esto nosotras. Pero su expresión rígida no duró mucho. Julia volvió a perder la compostura y se rió a carcajadas. De verdad, felicidades. El príncipe Alfonso es el más guapo. Te daré un regalo de bodas, ¿qué quieres? Ariadne aceptó. Entonces yo te daré un regalo por el inicio de tu relación, ¿desde cuándo están saliendo, por cierto? Bueno, en algún momento sucedió. Fluyó como el agua.
No hubo uno. A partir de hoy somos oficialmente pareja, algo así. Julia no podía obtener el permiso de sus padres para salir con su novio, y su amante estaba completamente solo, sin padres ni hermanos, así que era comprensible. Julia sonrió. Me infiltré. Después de 5 años persiguiendo a un hombre que la rechazaba hasta el final, ocupando astutamente el asiento de al lado, Julia se había convertido en su otra mitad indispensable. Ariadne le preguntó a Julia, que sonreía satisfecha. Pero, ¿quién es este novio, por cierto? Julia rechazaba a este hombre y a aquel, ocupada en deshacerse de los pretendientes que llegaban a casa. Ariadne no recordaba haber visto a Julia decir que un hombre era aceptable. Entonces recordó a alguien que había apartado a un rincón de su memoria, porque no era para nada así. Quizás no será él. Julia sonrió levemente. Poco después, la puerta del salón de la familia Valdesar se abrió, y François entró empujando un carrito con té. Era el mayordomo de la familia Valdesar que hacía un momento había recibido el abrigo de Ariadne y la había acompañado al salón. François. Julia llamó al mayordomo. Pero el tono era un poco no muy diferente al de llamar a un sirviente. Destilaba afecto y respeto. Usted mismo debería hablar con Ariadne. Ariadne miró al muy apuesto mayordomo de la familia Valdesar con la boca abierta. François giró la cabeza con un movimiento elegante para mirar a Julia, pidiendo una explicación. Era una postura que un simple sirviente nunca podría adoptar ante la única hija de la casa. Como usted sospechaba, la amnistía de la ley alemán fue propuesta por Felipe IV en relación con la cuestión de la sucesión de Gálico. Julia explicó lentamente. Parece que pronto se decidirá si se concede o no la amnistía de la ley alemán. Julia giró la cabeza para mirar a Ariadne. ¿Estas personas, es decir, debería decir Su Alteza la Princesa? El rostro de Ariadne se sonrojó de repente. No era porque Julia le hubiera hablado directamente de su matrimonio con Alfonso a un hombre inesperado. Era porque la palabra princesa había tocado algún botón emocional en ella. Ariadne agitó la mano. No. No. No tengo un cargo oficial. El matrimonio de Ariadne y Alfonso era una unión para ser digna ante los dioses. No era una unión reconocida por los humanos. Al menos, ella lo pensaba así. Simplemente sería más correcto decir que soy la hija de la persona que preside el concilio de San Carlo. Bueno, sí. Julia ladeó la cabeza, pero no contradijo a su amiga. Si se habían casado, ¿no estaba todo hecho? De todos modos, para influir en la amnistía de la ley alemán, creo que es mejor revelarlo todo hoy. François. El apuesto hombre de delicado aspecto miró directamente a Ariadne. Sus ojos estaban mezclados con incredulidad, alegría y emoción. Ariadne preguntó. ¿Cuál es su nombre original? La noticia de la celebración del concilio de San Carlos se extendió por todo el continente central. En la hermosa capital del reino etrusco, dignatarios de todo el continente comenzaron a llegar uno tras otro. Ja, mi padre tiene bastante influencia en la Santa Sede. Hipólito se rió a carcajadas. Tenía un buen vino en la mano derecha y un cigarrillo con una cantidad mínima de polvo de paguac en la izquierda. Los nobles que estaban frente a él pensaron que la descripción de Hipólito era tan poco elegante que les revolvía el estómago, pero mantuvieron una sonrisa por sus propias razones. Algunos no querían enemistarse con el hijo del cardenal de Mare, una figura de poder real que incluso había sido nombrado chambelán de la Santa Sede, otros ya estaban demasiado ebrios para mantener la cordura, y el resto no podía oponerse a Hipólito, el único proveedor de cigarrillos de paguac. El último grupo le siguió el juego activamente. ¡Felicidades! Las personas capaces siempre brillan, independientemente de su facción. El primer grupo también humedeció sus labios con adulación. Mis felicitaciones al cardenal. Por favor, transmítale mis saludos. ¡Qué bien ha salido! Es una bendición para la diócesis de San Carlo. Entonces, alguien que estaba arrinconado preguntó con sarcasmo. Señor de Mare, ¿pero se comunica con su eminencia el cardenal últimamente?